les eh, quiero platicarles un poquito. Ya lo platiqué en Montecristo, a lo mejor se va a ir un poquito repetido, pero ¿dónde empezó este libro? ¿Dónde empezó esta iglesia de Filipos? ¿Sí? La ciudad de Filipos era una ciudad que se llamaba así en honor al rey Felipe el Grande, el papá de Alejandro el Magno. Él había ganado una batalla ahí y le puso a esa ciudad Filipos, ¿sí? Entonces se llamaba Felipe, en otras palabras. Para nosotros sería Felipe, ¿verdad? Pero entonces ahí, en ese segundo viaje misionero, Pablo llega a esa ciudad. Por alguna razón llegan él y Silas y Timoteo y llega Lucas con él. Llegan ellos, era un grupo. Pablo siempre traía a sus colaboradores. Él tuvo una visión, el Señor le habló que tenía que ir a Macedonia, que es la primera iglesia en Europa que Pablo planta, la iglesia de Filipos. Amén. No era un lugar fácil de predicar. Y vamos a ir, si mi hermana me puede poner ahí en Hechos, sister, Hechos 16. Y ¿alguien se acuerda de un suceso? No los de Montecristo. ¿Alguien se acuerda lo que pasó en Filipos? A ver, ahí algo, pasaron varios sucesos bien importantes que suenan en la Biblia, están en el libro de Hechos, ¿sí? ¿No se acuerda nadie? Algo raro que pasó. Pasaron cosas raras, pasaron cosas de brujería, pasaron un montón de cosas. Entonces, Pablo llega ahí y suceden estas cosas que les voy a platicar ahorita. Vamos a empezar en el versículo 6 del libro de Hechos, en el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos, y la vamos a leer en la nueva versión, nueva traducción viviente. Amén. Allá la leímos en la nueva, la leímos en Reina Valera. Aquí la vamos a leer en la nueva traducción viviente. Amén. Entonces, Filipenses, no sé por qué, bueno, no, dijimos que estamos en el capítulo 16 del libro de Hechos. Amén. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok, vamos al capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 6 y les quiero platicar cómo empezó esta iglesia. ¿Dónde empezó? ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo, recuerden, Pablo es nuestro apóstol. Es el apóstol a los gentiles. Cuando Dios le habló, el Cristo resucitado, se le aparece a Pablo en camino a Damasco y le dice: te necesito para que vayas a reyes y gobernantes y a los gentiles y a los judíos. Pablo era un predicador que le predicaba a todo mundo, pero él estaba enfocado más a los gentiles. Los gentiles somos los que no somos judíos. Él llega a este lugar donde eran puros gentiles. Llega buscando una iglesia, una sinagoga, mejor dicho, no hay sinagoga. Entonces Pablo, voy a leerles un poquito, dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misa, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitina, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Recuerden, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Así que siguieron su viaje por Misa hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, pues puesto de pie un hombre de Macedonia, del norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos, dice el escritor en primera palabra, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. La buena noticia, que es el evangelio de Cristo, ¿sí? Amén. Ahí vamos bien. Fíjense lo que va a pasar aquí, cómo esta iglesia se empieza a formar en este lugar de Europa. Amén. Katy y yo anduvimos por allá paseándonos, ¿verdad, mi amor? Amén. ¿No quitaste la flor? ¿No? Está bien. Sister. ¿Está bien así? Bueno, muy bien. Es que como que siento que me separa de Katy. No la miro. Aquí estoy contigo, pastor. Ok, está bueno. Dice: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Nápoles. De ahí llegamos ¿a dónde? A Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. Llegaron regularmente. Pablo, cuando llegaba a una ciudad o a una aldea, él buscaba
los lugares de los judíos, buscaba las sinagogas y ahí venía a predicarles al Cristo, al Rey de Israel, ¿sí? Él les tenía que explicar que había venido el Mesías y buscaba siempre gente de él. Dice, en el día de descanso, un sábado, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí, ¿sí? O sea, para el Señor no hay hombre, no hay mujer. Para Él todos somos iguales. Pablo, que era un fariseo de fariseos, que los fariseos, los judíos en sí, ellos a la mujer no la dejaban hablar en público, no la dejaban predicar y mucho menos enseñar. Pablo va con este grupo de mujeres y les empieza a hablar de Dios. No había hombres ahí, al parecer. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de telas de púrpura muy costosa. O sea, estamos hablando aquí de la marca de ropa más cara del mundo. La púrpura era lo más caro que había y Lidia era una mujer millonaria, por decirlo así. Tenía una casa ¿de dónde era? Dijimos, ayúdenme, de Tiatira, donde ella, se cree que ella fundó la iglesia de ahí, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Amén. Sí, es Turquía. Sí, sí, Katy, acuérdate que estuvimos ahí, gracias a Dios. Nosotros, las vacaciones que hacemos, queremos ir a viajar a las ciudades bíblicas y aprender un poquito más. Entonces, ella tenía casa en Tiatira y tenía casa en Filipos. O sea, ella era de Asia. Esa parte de Tiatira es Asia, Asia Menor. Y venía, me imagino que tenía, vamos a decir ahorita, tenía casa en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, porque ella iba y vendía en las ciudades más importantes del mundo su tela púrpura. Esa tela era de la más costosa, era la más costosa que había en el mundo y la usaban casi la realeza y me imagino que los fresas, ¿no? Los que tienen mucho dinero. Amén. ¿Verdad, mi amor? ¿Sí? ¿Vamos bien, sister? Entonces, dice, ella y los de su casa, a ver, ¿dónde voy? Una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras nos escuchaba. El Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Disculpen mi lectura, leo en diferentes versiones y luego cuando agarro una me revuelvo. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente del Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos, ¿sí? Se convirtió al Señor, se bautiza, ella y su casa. Ya estamos hablando de un grupo grande, ellos nomás mencionan este grupo, pero ella y su casa y tal vez vecinos y gente se convirtieron, se bautizaron inmediatamente. Cuando la palabra del Señor llega a nosotros, hermanos, cambia nuestra vida. Amén. Sí, cambia así. Muchos nos vamos cambiando poco a poco, otros cambiamos de la noche a la mañana. Esta mujer cambió en ese mismo momento y aceptó a Cristo. ¿Sí? Fíjense lo que pasó después. Tenemos la primera conversión, una mujer rica, una mujer comerciante, una mujer millonaria. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Sí? O sea, hay muchas creencias que le creemos a la gente que adivina. Regularmente, los que adivinan son demonios, ¿sí? Tienen un espíritu malo que les ayuda a adivinar el futuro. Lo está diciendo la palabra de Dios, no yo. Por eso nosotros no debemos consultar a Miriams, no debemos consultar a divinos, no debemos ni siquiera creer en el horóscopo y cosas así, porque a Dios le molesta eso. Él quiere que confiemos en Él, que no desviemos nuestra mirada a cualquier gente. Y la verdad que esto pasa en ciertas iglesias, en ciertas iglesias cristianas, tú vas y hay una persona que te quiere adivinar el futuro o el pasado, o quién eres, o de qué estás enfermo. Esta es brujería cristiana, O sea, nosotros y la gente de color venimos de un tipo de, ¿cómo podría? De una cultura donde nos gustan mucho esas cosas.
traemos eso ya a nuestro sistema de ir a consultar a alguien que adivina, alguien que te dice el futuro. Y cuando venimos a la iglesia, y si alguien te quiere decir el futuro, no, pues ahí te vas y te metes ahí. O sea, no es que tuve una visión, no es que es que me habló el Espíritu. La verdad tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios ya está escrita y el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Amén. O sea, hay que tener cuidado con este tipo de charlatanes porque lo único que quieren es dinero. O sea, hacen el show. Yo les he dicho, yo tengo aquí, yo puedo decirle, Rey, tírate y a mí Rey con $100 lo compro. ¿Cuánto quieres, Rey? Y se avienta ahí y se endemonia, yo le saco el demonio y ustedes van a quedar maravillados y después de ese show les voy a pedir $1,000 a cada quien y me los van a dar porque van a decir, ese pastor tiene poder. Sí, le pudo sacar el demonio, pero eso es show. El demonio sale, la Biblia dice que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Amén. No hay ningún, la verdad, no hay ningún ¿cómo se dice, sister? Ayúdame. O sea, no hay ningún talento, no hay ningún, se me olvidó, se me fue la palabra. O sea, de los dones, perdón. No hay ningún don que diga que eres exorcista. Eso no existe en la Biblia. El diablo va a oír de nosotros porque lo vamos a resistir. ¿Cómo lo vamos a resistir? Controlando nuestra carne, nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, la gente juega mucho con eso y la Biblia dice esto. Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, Señor, profetizamos. Y Él les va a decir, apartados de mí, obradores de maldad. No entiendo por qué la gente juega con estas cosas. La Biblia no dice así. Pablo no iba a eso. Él se encontró esta muchacha que tenía un espíritu malo, que iba detrás de ellos. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Y le molestó, ¿verdad? Como les digo. Entonces, fueron primero, acuérdense, predicaron ahí en Europa, se convierte Lidia, acuérdense del nombre, ¿sí? Lidia. En Filipos, una ciudad que era romana. Esta ciudad romana era una ciudad donde regularmente los soldados romanos se retiraban ahí. Y si no eran romanos de sangre, si hacían ciudadanos romanos, Roma les daba la ciudadanía y ya tenían todos los derechos de un romano. Regularmente había muchos romanos retirados del ejército romano ahí. Amén. Entonces llegan ellos a predicar ahí. Entonces dijo, ¿dónde estamos? En el 17. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirles cómo ser salvos. No estaba diciendo nada malo la muchacha, ¿sí? Encontramos una muchacha que adivina el futuro ahorita y que sea cristiana, la vamos a tener como pastora, y profeta y ¿qué más? Apóstol y todo, le vamos a poner todos los ministerios habidos y por haber. Pero Pablo se dio cuenta que estaba controlada por un espíritu malo, ¿sí? Estaba diciendo la verdad, no estaba en contra de Pablo. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio, ¿sí? Le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. ¿Sí? Algunos teólogos creen que ella también se convirtió al Señor. Estamos hablando de una mujer millonaria y luego estamos hablando de una mujer, una esclava. Ya tenemos dos tipos de personas, la clase alta, la clase baja. Se convierten en esa ciudad. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Se enojaron, hacían mucho dinero y yo les digo, si quieren ver algo así, un show, pues váyanse a un circo, ¿no? Vamos a ver a John Milton. Una vez Katy fue a ver a John Milton y John Milton la pasó para enfrente y nunca la pudo hipnotizar, ni la pudo controlar. Yo le dije, John, si no la puedo controlar yo, menos tú. No es cierto. No es cierto. Agarra tu micrófono más cerquitas, mi amor.
O sea, la verdad, todos estos shows, nosotros hemos ido a Las Vegas con David Copperfield, todos estos shows ya están vendidos. Ya tienen a la persona que van a sacar y la van a traer al frente y van a hacer la magia con ellas. Y esto sucede en algunas iglesias también, ¿sí? Esto sucede en muchas iglesias cristianas que se han traído esos trucos, esas brujerías o esas magias para hacer show en las iglesias. Nosotros no necesitamos show, necesitamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaban a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Ya estamos hablando de un tercer tipo de persona, los romanos. Teníamos una mujer Lidia que era asiática, una mujer que era esclava, que probablemente era griega, porque estaban en la región de Grecia, y ahora tenemos un grupo de personas romanas. Amén. Dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. O sea, imagínense, tipo los muchachos de la última letra allá en México, ¿no? Los desnudaron y los empezaron a golpear con tablas de madera. O sea, no es algo fácil. Los golpean hasta cansarse. Dice, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que les asegurara de que no escaparan. ¿Sí? Un carcelero romano. Ahí todos los que representaban la ley eran romanos. Dice, así que el carcelero los puso en un calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. De más adentro quiere decir en el sótano de la cárcel. Los puso ahí, los puso en un cepo donde se estiran los pies y tal vez las manos también, dependiendo qué tipo era, y los sienta ahí. Si no les grabó las manos, ellos no podían acostarse, estaban golpeados, estaban en el lodo, era donde caían los desechos de los demás presos. Ahí estaba Pablo y Silas, de verdad. O sea, ahí estaba Pablo y Silas, y fíjese lo que se pusieron a hacer estos hombres. Dice, alrededor de la medianoche, ayúdame, mi amor. Perdón que me quiebro, la verdad, a mí la palabra de Dios regularmente me hace llorar. Y no lloro porque... Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Ok? O sea, fíjense el dolor de estos dos hombres. A los demás no los metieron a la cárcel porque ellos eran judíos, Lucas era griego, Timoteo era medio griego y judío, entonces los demás se fueron contra ellos porque eran judíos y los tienen en la cárcel, y ellos, en lugar de empezar a quejarse, no, nosotros no tenemos la culpa, nos metieron, echaron mentiras, empezaron a orar y cantarle al Señor, ¿sí? Por eso dice, cuando sientas, alábalo. ¿Qué decía el canto? Cuando te sientes enfermo, alábalo. Si te sientes desmayar, alábalo. Y es lo que Pablo y Silas se pusieron a hacer. Alabar al Señor en medio de la cárcel. Amén. O sea, Pablo nunca decía, estoy prisionero de Roma, o estoy prisionero de los judíos. Soy prisionero de Jesucristo, decía. Yo no soy prisionero de nadie. Yo estoy aquí prisionero por el Señor, porque Él me puso aquí. Y aún estando Él, cuando Él escribe esta carta de Filipenses, Él está preso en Roma. ¿Sí? Aquí está preso en Filipos. Dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Imagínense. Aleluya. Lo que hizo la oración de Pablo y Silas y los cantos de Pablo y Silas. Todos los prisioneros quedaron libres y las puertas se abrieron. Cuando a un soldado romano se le escapaba un reo de este tipo, iba a ser ejecutado. No había manera de que, si a ti se te escapó un reo, es porque lo dejaste ir, y el mismo soldado tenía que morir decapitado o en la horca. Bueno, no sé si estaba la horca en ese tiempo, ¿verdad? Dice, vamos aquí. Dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado, dice así, que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó la espada para matarse. ¿Sí?
Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Aleluya. Amén. Esta es otra conversión. Se quería matar. Sí, se iba a suicidar. O sea, ya tenemos la primera conversión en el río, la segunda de la muchacha con sus amos, y viene el carcelero dice: pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. ¿Ustedes creen que los prisioneros no se convirtieron? Tiene que haber visto una conversión masiva. O sea, los prisioneros no se salieron, estaban No se escaparon. impresionados de cómo Pablo y Silas, aún en su prisión, estaban alabando al Señor. Se tienen que haber convertido todos al Señor. Esto no lo dice la Biblia, pero tiene que haber, si lo podemos nosotros parafrasear, esto fue lo que pasó. Después el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó. Este texto es muy famoso, ¿sí? Fíjense, les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice en la otra versión. Ese es un versículo que nosotros siempre llevamos con nosotros, que creemos que si nosotros seguimos al Señor, tarde o temprano, nuestros hijos y nuestros familiares van a ser salvos. ¿Sí? Vieron, Orlando ya tenía 20 años sin cantar. No es cierto. Tenía muchos años y el Señor lo está poniendo a cantar una vez más. Yo me gocé, la verdad, de oír a mi hijo cantar y siempre me ayuda con el bass, con la música, pero yo lo quiero oír cantar. Dice: y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Otro grupo de personas que se convierte al Señor así en unos días, ¿sí? Imagínense, ahí se está formando la iglesia de Filipos, ¿sí? De los filipenses. El carcelero los llevó dentro de la casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que les dijesen al carcelero, perdón, ¿a quién? A la policía para que le dijesen al carcelero: suelta a esos hombres. Bajaron la guardia. Por alguna razón le dijeron al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo siempre fue un hombre bravo, ¿eh? No era un hombre que se dejaba de nadie. Pablo respondió: ellos nos golpearon en público y nos llevaron a juicio y nos metieron a la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. No están golpeando a un cualquiera, sí somos judíos de raza, pero somos ciudadanos romanos. Nos deberían de haber respetado y no lo hicieron. Entonces, dice: ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Y la verdad que Pablo era así, era un hombre con mucho carácter, un hombre que no le importaba morir. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Cuando la policía dio su informe a los funcionarios de la ciudad, se alarmaron al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de ahí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la ciudad, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad, ¿sí? Ese fue el paso de Pablo por la ciudad de Filipos. Ahí empieza una iglesia, y de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, una de las mejores iglesias. O sea, Pablo plantó 50, 100 iglesias, no sé ni cuántas, y después de su ministerio, otros plantaron otras iglesias. Pero esa iglesia de Filipenses era una gran iglesia. Pablo, cuando les habla, cuando les escribe con un gozo que
que, que no hay en otras cartas. A la mayoría de ellos les llama la atención, a los corintios, a los gálatas, a los colosenses, los trata que dejen el adulterio, la fornicación. A los filipenses no les dice nada. ¿Sí? Él les dice santos, ¿sí? Escogidos para el Señor. Y esto nos lo puede estar diciendo también a nosotros. Para ser un santo no tienen que canonizarnos. Nosotros somos santos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque por su sangre hemos sido santos. ¿Por qué? Porque Él pagó y llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa carga que traemos de pecados, de culpas, de lo que hice, de lo que me pasó, de que si no hubiera hecho esto, tal vez no hubiera pasado lo otro. Esa carga el Señor la quita de nosotros cuando venimos a Cristo. ¿Lo creen? Amén. Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Empieza su carta y nomás le voy a dar un pedacito, porque ya la comida se está enfriando. No es cierto. ¿Cómo vamos, mi amor? Muy bien, No me has pastor. dicho nada. Estás No, muy callada, pastor, mi amor. estoy escuchando, estoy esperando que termine de dar la introducción y el contexto de la Ese carta es el de Filipenses. contexto de Filipos, ¿sí? Una ciudad muy querida por Roma. También hubo una guerra ahí entre uno de los emperadores y era una ciudad muy querida y mandaban ahí a los retirados del ejército a que pasaran sus últimos días. Dice, ahí va, versículo 1 de Filipenses, ¿sí? Dice, Amén. saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos ¿de quién? De De Cristo Cristo. Jesús. O sea, en otra dice siervos, que es lo mismo. Nosotros cuando nos entregamos a Cristo, parte de nuestra vida tiene que ser para Él. Amén. Mi vida ahora es Dios, mi familia y mi trabajo. Y ese es mi círculo. Dios, mi familia y mi trabajo. Y necesito las tres, porque si fallo en una de las tres, le voy a fallar a Dios. Un hombre que no trabaja no sirve para el ministerio. Amén. Un hombre que no, dice, si no eres capaz de mantener a tu familia, no eres capaz de mantener la iglesia de Dios. Entonces tenemos que trabajar. Pablo era uno de esos que a los corintios les dice, yo no quiero ofrendas de ustedes, nunca les pedí nada, porque ustedes creen que yo vivo del evangelio. Yo trabajo con mis manos todos los días. Sin embargo, esta iglesia sí le mandaba un sostén a Pablo. Lo vamos a leer más adelante. Cómo esta iglesia le mandaba a donde él estuviera, mandaban un mensajero con una ofrenda para que Pablo siguiera predicando el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. De una manera u otra tenemos que ayudar. Nosotros estamos buscando un ministerio a quien mandarle una ofrenda cada mes para que siga la palabra de Dios. Amén. Dice, esclavos de Jesucristo. Dice, yo Pablo, dice, en primera persona, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos. ¿Sí? O sea, que pertenecen a Cristo Jesús. Y fíjense, tenían una organización la iglesia, no era de que tuvo aquel, ahí dice aquí, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Los líderes de la iglesia en una parte dice pastores, en otra parte dice ancianos, en otra parte dice obispos, pero es lo mismo, regularmente son los pastores y los diáconos a los que Pablo les está diciendo a toda la iglesia, pero también a los líderes, a los que dirigen esa iglesia. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Amén. Fíjense lo que les dice. Pablo se pone muy romántico con ellos. Pablo los ama de verdad. O sea, ellos le demuestran su amor y quieren que Pablo siga predicando el evangelio. Él estaba en Roma, en una cárcel, en un arraigo domiciliario, como aquí cuando te ponen en la media casa. Él tenía que pagar la renta y ellos le mandaban para sus gastos, para su comida y para que pagara la renta de esa casa. Dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y es bonito eso, Siempre decimos mi Dios, sí. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Amén. Sí, porque todos tenemos problemas, todos pasamos por
un montón de cosas, decía ahorita Idolina, y tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Pablo lo hacía, oraba por ellos. Dice, siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Y ahí va lo que les dice el 5, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta hoy. Desde que el día que se convirtieron, ellos estuvieron ayudando a Pablo con su sostén personal. Nunca lo dejaron caer. Y eso le demostraba, porque en el libro de Santiago dice que tenemos que tener obras de fe. No se trata de que yo soy fe, yo soy salvo por obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Tiene que haber una obra de amor. Y estos le demostraban a Pablo lo que lo amaban y lo que ellos querían que Pablo siguiera predicando el evangelio. Dice, y estoy seguro de que Dios, y este es un versículo bien famoso, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que se complete, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El día que Cristo vuelva, o el día que nosotros moramos, vamos a llegar a ser como Él. Estamos en este mundo, caemos, pecamos, todos. No hay nadie quien diga yo no peco. Aportación, pastor. Amén. La salvación es la buena obra que Dios opera en nosotros cuando confiamos en su Hijo. Y dice en Filipenses 2:12 al 3, dice, se nos dice que Dios continúa trabajando en nosotros a través de su Espíritu. En otras palabras, pastor, la salvación incluye 3 aspectos de su obra. Amén. La obra que Dios hace por nosotros, que es la redención. La obra que Dios hace en nosotros, la santificación. Y la obra que Dios hace a través de nosotros. Servicio, pastor, ¿ok? Gracias, mi amor. Amén. Fíjense, les voy a decir unos cuantos versículos famosos de este libro. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Les voy a decir otro. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablando de Cristo. Él murió por nosotros y no murió de una manera, de cualquier manera. Llegó a la cruz por nosotros. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Tiene muchos versículos muy famosos que debemos nosotros de guardar en nuestro corazón. Filipenses 4:4 dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados, gócense en el Señor, no estén tristes. El Señor no está enojado con la gente alegre. Al contrario, hay un canto de nuestro hermano Juan Santoy que dice, ¿cómo sería el Señor? ¿Sería sonriente? ¿Sería alegre en su caminar, en su mirar? ¿Cómo sería? Amén, ¿verdad? Amén. Qué bonito. A mí me hace llorar ese canto, ¿eh? Imagínense, las imágenes que tenemos de Cristo no es la verdadera. El Señor era diferente. O sea, para que miles y miles de personas llegaran a Él, ¿cómo sería nuestro Señor? ¿Cómo caminaría? ¿Sería alto? Dice el canto. ¿Sería bajito? ¿Tendría barba? ¿No tendría barba? ¿Tendría el pelo largo? ¿Corto? ¿Verdad? Es maravilloso querer nosotros pensar cómo era nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro texto maravilloso. Amén. Y el más famoso, que se ha malinterpretado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo usan los predicadores de la prosperidad para decir, te va a ir bien. No, el contexto de esto, Pablo les dice, yo sé vivir en abundancia, sé tener comida y no tener, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza, pero todo eso lo he dejado atrás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Amén. Todo. Entonces son unos pasajes tan preciosos que vamos a sacar de esta carta, la vamos a seguir estudiando
Tal vez nos vamos a llevar un tiempo, ¿eh? No quisiera pasar por alto tantas cosas que hay en esta carta para nosotros que amamos al Señor, que nos queremos enamorar de Cristo. Esto que Pablo les dice a los filipenses nos lo dice a nosotros. El Señor nos lo dice a nosotros. ¿Lo creen? Amén. Entonces, la Biblia, la Biblia encierra tantas cosas bonitas para nosotros y tenemos que atesorarlas como si fueran joyas para nosotros. ¿Dónde vamos? ¿En qué versículo? 7. Dice, está bien que siente estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón, le dice Pablo. Y nos lo dice, el Señor se lo está diciendo a ellos por medio de Pablo. Nosotros ocupamos un lugar, créanme, muy especial en el corazón de Dios. El Señor nos ama. Él vino a este mundo y dio todo por nosotros. ¿Sí? No es que nosotros, miren, el evangelio es así. El Señor ya hizo todo por nosotros. La gente que no conoce a Cristo quieren hacer algo para ganarse el favor de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por ganarnos el favor de Dios. La gracia de Dios ya nos dio todo. Lo único que tenemos que hacer es alabarlo, es darle tiempo, es hacer una obra para el Señor, es predicarlo, es no avergonzarnos de Él. Amén. Ese es el evangelio. El evangelio es que el Señor murió por nosotros. ¿Tienes algo, mi amor? Amén, amén. Dice, tienen un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confiar la verdad de la buena noticia del evangelio de Cristo. Y Pablo era un defensor del evangelio, era el mejor defensor de todos. Y nosotros tenemos que defender nuestro evangelio, sin pelear, sin alegar, sin mandar a nadie al infierno. El que va a juzgar a todos es Él. Pero de alguna manera, con todo el respeto que se merecen las demás doctrinas, nosotros tenemos que defender nuestro evangelio, el evangelio limpio, ¿sí? El sano evangelio, la sana doctrina, sin necesidad de que haya cosas que hacer. La gente que le quiere poner algo más a Cristo, están devaluando lo que el Señor hizo por nosotros. Si tú dices, no, mira, Cristo, pero también tienes que bautizarte, si no, no eres cristiano. Cristo, si no tienes que hablar en lengua, si no, no eres salvo. Esas son mentiras. Cristo, pero la Virgen María, son mentiras. Cristo, pero tienes que hacer este ritual, son mentiras. Cristo, pero tienes que hacer esta manda. Prométele al Señor algo, manipulas a Dios con algo. No hay manera de manipular a Dios con nadie, con nada. Él ya tiene todo. Él ya dio todo por nosotros. Lo único que tenemos es que aceptarlo como nuestro único Dios y Señor y Salvador. Así. Y la tenemos entrada gratis al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, Dios sabe. amén. Dice, Dios sabe cuánto los amo, les dice Pablo, y nos lo dice a nosotros. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión. ¿De quién? De Cristo, de Cristo Jesús. Tengo aportación. Amén, mi amor. El amor cristiano, pastor, no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios obra en y a través de nosotros. Pablo amaba a sus amigos con el extrañable amor de Jesucristo, ¿sí? Este no era el amor de Pablo canalizando a través de Cristo, sino el amor de Cristo canalizando a través de Pablo, pastor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice en Romanos 5:5, cuando le permitimos a Dios que perfeccione su buena obra en nosotros, entonces estamos creciendo en nuestro amor los unos para con los otros. Amén. Amén. El 9 dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Eso es lo que estamos haciendo hoy, creciendo en conocimiento de la palabra de Dios y en entendimiento de la palabra de Dios. Créanme, lean la Biblia y la Biblia al final de cuentas nos lee a nosotros. La Biblia es la mente de Dios.
La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el Espíritu de Dios. Aunque no lo crean, dice, mi palabra son espíritu y vida. Y cuando empezamos a leer la Biblia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, empieza a morar en nosotros. Créanmelo, nosotros solos no podemos vencer a las huestes del mal. Tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Cuando el Señor fue tentado, ¿se defendió con qué? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Escrito está, le dijo al enemigo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que usar nuestra espada. La Biblia, la palabra de Dios es la espada de los cristianos. Y se le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Sí? Fíjense la oración de Pablo por ellos. Y lo mismo les digo, y lo voy a seguir diciendo, lo mismo es para nosotros. Esa oración llega hasta los días de hoy. En esta carta hay un pedazo, lo vamos a leer después, donde Pablo mete un pedazo de un himno a esta epístola. La escribe un canto. Nos va a tocar la semana que entra, yo creo. Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Pastor, Amén. Pablo también ora para que lleguen a la madurez en el servicio cristiano. Él quiere que sean llenos del Espíritu Santo y ¿cómo se dice, pastor? Y fructíferos. Sí. Amén. No está interesado simplemente en las actividades de la iglesia, sino en la clase de fruto espiritual que se produce cuando estamos en comunión con Cristo. Amén. Amén. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, como dice Juan 15:4. Amén. Muchos creyentes tratan de producir resultados con sus propios esfuerzos en lugar de permanecer en Cristo y dejar que Cristo produzca el fruto. Amén. Amén. La diferencia entre el fruto espiritual y la actividad religiosa, pastor, Sí. humana, es que el fruto trae gloria a Cristo Jesús. Siempre que hacemos cualquier cosa en nuestras propias fuerzas, tenemos la tendencia de enorgullecernos por ello. El verdadero fruto espiritual es tan hermoso y maravilloso que ningún hombre debe jactarse. La gloria pertenece solamente a Cristo. Amén. En esta carta, en el capítulo 4, más hay un solo regaño. Les dice a dos hermanas que se peleaban. Eso no sucede en las iglesias de nosotros. Las hermanas no se pelean aquí. Amén. Hay dos hermanas ahí que tienen un problema entre ellas. Están peleando y Pablo les dice que ya no peleen. Dice, ahora le ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Sí? Es lo único que les dice. Hermanas, ya no peleen entre ustedes. Arréglense en el nombre de Cristo. Y nos lo dice a nosotros. Él quiere que estemos unidos en Cristo. Él quiere que seamos uno en Cristo. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a parar el día de hoy hasta ahí. Ya leímos bastante. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Dónde está don Luis? Aleluya.